Estamos en el horario del curso de legislación y le vamos a dar seguimiento a la guía de estudio número 2 que nos habla respecto a lo que son las normas jurídicas. Recuerden que en la clase anterior pues estuvimos hablando de qué es una norma. Recuerden que una norma pues es algo, es un parámetro, es un estatuto, es una regla, esa es una norma, ¿verdad? Por ende pues es todo aquello que no se puede cambiar, que no se puede modificar, que no puede ser contrariado, ¿verdad? Porque ya está establecido bajo un parámetro. Las normas tienen una jerarquía y acá pues nos dice que la jerarquía dice viene de las voces griegas jeros, que significa sagrado, y jerarquía, preeminencia o autoridad. Entonces, cuando se habla de una jerarquía, se habla de una línea de mando, desde los niveles más altos hasta los niveles más bajos. Eso es una jerarquía. En diferentes ámbitos, pues hay jerarquías, ¿verdad? Por ejemplo, en un trabajo sabemos que hay una jerarquía, el jefe es la línea de mando superior y debajo de este pues vienen una serie de subordinados. Ahora bien, la jerarquía de las leyes se refiere a los niveles, a los distintos niveles que pues las leyes deben ser seleccionadas, deben ser aplicadas en base al peso o al nivel de autoridad que éstas tienen. Entonces, eso se los explicaba en la clase anterior y basado en eso, pues hablamos de este personaje que es Hans Kelsen y él establece una clasificación en cuanto a la jerarquía de las normas jurídicas y crean la pirámide kelseniana, que esta pues nos habla de 4 niveles. Ahorita las vamos a ver, solo disculpen. Un paréntesis, si alguien se puede comunicar con el compañero Javier IQ y hacerle ver, ¿verdad?, de que verifique su internet, quizá está conectado a la red o la señal está muy baja, puesto que yo le doy a aceptar a la reunión, pero no ingresa. Si alguien puede comunicarse es Javier IQ, se los voy a agradecer. Que verifique bien su conectividad, pero sí, definitivamente, pues yo lo estoy aceptando acá y no me da acceso. Vamos a ver si esta vez ya. No me permite el acceso. Entonces, si alguien puede, por favor, es Javier IQ. Bueno, entonces decía que surge este personaje que es Hans Kelsen y él crea o establece esta clasificación mencionando que las superiores son las constitucionales, las que le siguen son las ordinarias, luego tenemos las reglamentarias y por último las individualizadas. En la clase anterior les explicaba cuáles son las constitucionales y veíamos que estas son todos aquellos preceptos que están contenidos dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero también tenemos que considerar lo siguiente. Según el concepto, pues nos dice que son las que están contenidas dentro de la Constitución, pero dice que le compete a la Asamblea Nacional Constituyente crear esta eh, este tipo de legislación. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente en Guatemala, permítanme por favor, pues es uno de los entes superiores, ¿verdad? Y que este pues tiene a su bien crear eh, y pues establecer las normativas para este tipo de jerarquías. Y dice, esta ley representa el nivel más alto del sistema jurídico, a cuyo alrededor giran las demás leyes de la República. Sin la existencia de esta ley,
superior, los habitantes de un estado no podrían llevar una vida en comunidad, sino que habría desorden y anarquía. Entonces yo les explicaba pues, que es importante, ¿verdad?, que haya una línea de autoridad, en este caso es la Constitución, y ahí nos va a establecer cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros derechos, a qué nos tenemos que someter como ciudadanos guatemaltecos, quiénes son los poderes del Estado, hablamos de 3 poderes del Estado, cuáles son las funciones o responsabilidades de cada uno de los que conforman los poderes del Estado, en dónde están los dominios de los poderes del Estado, ¿verdad? Entonces, son algunos puntos sumamente importantes. Ahora bien, las normas jurídicas constitucionales, dice, pueden ser desarrolladas por otras normas, pero nunca pueden ser contrariadas o tergiversadas, ya que se cometería, perdón, una inconstitucionalidad. Entonces, si la ley, en la Constitución Política de la República se han establecido ciertos parámetros, claro, se van a crear algunos otros acuerdos o decretos, pero que no tienen que llevarle la contraria a la Constitución Política. Entonces, esas serían las primeras, las constitucionales. Las segundas son las ordinarias y dice, son aquellas cuya creación está encomendada al organismo legislativo o Congreso de la República. Recuérdese que yo le explicaba, y de hecho esto lo vamos a ver cuando hablemos del tema de los poderes del Estado. Guatemala está legalmente constituida y organizada, o sea, quienes velan por ese ordenamiento, pues son los 3 poderes del Estado, ¿cuáles son? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y en este caso, a las normas ordinarias, las normas jurídicas ordinarias, pues dice que están encomendadas al Congreso de la República. Y dice, el Congreso de la República está integrado por los señores diputados. Ellos son los que tienen bajo su responsabilidad. De hecho, un diputado se le conoce como el representante del pueblo, puesto que el diputado es el que propone proyectos o solicita inversión pública en cada uno de los departamentos a los cuales este está representando. Los señores diputados pues llegan al poder a través de las urnas electorales o bien a través de lista nacional. Pues representan a diferentes partidos políticos y este es un problema también, ¿verdad? Porque si en el Congreso hubieran, perdón, diputados que todos pertenezcan al mismo partido político, tal vez se lograría un poquito más de avance, puesto que todos estarían en un mismo sentir, ¿verdad? Pero bien sabemos que los diputados pues representan a diferentes partidos políticos, son diferentes banderas las que se levantan y esto obviamente pues genera un tipo de inconveniente, ¿verdad? Porque, como vuelvo y repito, pues no se logra esa afinidad en cuanto a sus criterios. Entonces, en este caso, a las normas jurídicas ordinarias dijimos que esa responsabilidad va encaminada o va dirigida para los señores diputados. Para que una ley pueda ser declarada como vigente en un país, esta tiene que pasar por el proceso legislativo, desde la propuesta que se conoce como iniciativa de ley. Una iniciativa de ley, pues la puede proponer el Congreso de la República, el organismo legislativo, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral o bien la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ellos pueden proponer iniciativas de ley, aún no en calidad de ley, solo son iniciativas. Entonces depende después del proceso legislativo de hacer una evaluación, de hacer un análisis, de poder estudiarlas y si estas pues reúnen o realmente llegan a solucionar la problemática que se ha planteado, entonces definitivamente se llevará a que se declare como vigente en el país. Pero como vuelvo y repito, pues son los señores diputados los que tienen a su cargo el poder analizar. Ellos entran según la ley, ellos tienen que entrar a discusión y lo hacen a través de 3 sesiones consecutivas. Claro que no el mismo día, sino en días alternos. Y ellos pues empiezan a analizar, ¿verdad?
quién propuso el proyecto de ley o la iniciativa de ley, qué es lo que dice esa iniciativa, en qué aspectos beneficia a qué sector de la población, en qué aspectos pues, puede ocasionar algún tipo de inconformidad, los daños o las repercusiones que pueda tener, en fin, que los señores diputados son los que van evaluando muchos aspectos para poder declarar una ley que ha sido propuesta por dice, bueno, cuya creación ha sido, esta iniciativa de ley ha sido propuesta por el organismo legislativo, entonces pues se tendría que evaluar y ver si es viable o no. Dice, dentro de estas normas se encuentran los códigos legales vigentes y leyes específicas. Esta legislación debe estar acorde a los principios generales de la Constitución Política de la República. Es decir, que los señores diputados son los que han propuesto esta ley, se ha hecho la evaluación correspondiente, se declara como vigente, pero esa ley no tiene que ir en contra de los principios que encontramos dentro de la Constitución, o sea, dentro de la base dogmática de la población guatemalteca. Entonces eso sería en las ordinarias. Seguido a estas tenemos las reglamentarias y dice, disculpe, dale un segundito, por favor. Ahora bien, dice, las reglamentarias, estas normas tienen como finalidad fijar los mecanismos más adecuados para la aplicación de las leyes ordinarias, es decir, las primeras, las que fueron creadas, fueron propuestas y creadas por los señores diputados, siendo su creación atribución de los tres organismos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces, anteriormente vemos que las ordinarias, los señores diputados son los que han propuesto la ley, ¿sí? Ellos la crean, ellos la proponen, pero acá en las reglamentarias vemos que interviene el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Dentro del Poder Ejecutivo encontramos al presidente de la República y el vicepresidente y su junta de ministros. En el legislativo ya hablamos que se encuentran los señores diputados y en el judicial vamos a encontrar a los jueces y magistrados. Entonces, en este caso, las normas jurídicas reglamentarias, bueno, repito, estas son aquellas que la creación y la atribución, o sea, el proponerlas, el evaluarlas, el analizarlas y declararlas posteriormente como vigentes en el país, le corresponde al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Si estos no están en mutuo acuerdo, no puede ser declarada como vigente, porque a diferencia de las otras, ya vimos que específicamente son tres entes, en este caso tres poderes del Estado, quienes tienen entonces a su cargo crear toda la normativa. Ahora dice, los reglamentos no pueden oponerse a la Constitución Política de la República ni a las leyes ordinarias. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de algunas leyes en materia de turismo, que son reglamentos que fueron creados por el Ejecutivo, por el Legislativo, que fueron avalados y autorizados por los tres poderes del Estado y que están vigentes hoy en día, pero si leemos, analizamos, pues en ningún momento llegan a violar o llegan a minimizar
lo que dice la Constitución. Entonces, ese es el punto que tenemos que tener bien claro. Que las normas jurídicas reglamentarias, su nombre lo dice, reglamentarias. Estas son propuestas, son creadas y son autorizadas por los tres poderes del Estado. Y pues vemos también que en algunos momentos han surgido muchas iniciativas de ley, pero no han sido aprobadas, ya sea porque el Ejecutivo no las autorizó, porque el Legislativo no estuvo en acuerdo, porque no solucionaban las problemáticas o quizá sí, pero iban o contrariaban algún otro aspecto, ¿verdad? Entonces por eso no fueron autorizadas y solo quedaron como iniciativas de ley, solo quedaron como propuestas de leyes y así hay muchas en Guatemala que no han sido autorizadas. La población, independientemente de que éstas sean constitucionales, que éstas sean reglamentarias o bien pues que sean individualizadas, la población tiene sí o sí que apegarse y sujetarse a lo que la ley ha establecido. Y pues no es cuestión de como decir quiero o no quiero, porque recuerde que, bueno, otro punto que se me pasaba por alto mencionarles es que cuando una iniciativa de ley, independientemente del ente que la haya creado, propuesto y analizado, atraviesa lo que es conducido como el proceso legislativo, esta es declarada como vigente. Pero para que sea declarada como tal, esta tiene que ser publicada en el Diario Oficial de Centroamérica. Ya vamos a ver más adelante este tema del proceso legislativo, pero quiero pues que ustedes lo sepan. Entonces, si ese acuerdo, si ese decreto, si la ley es publicada en el Diario Oficial de Centroamérica, no hay vuelta atrás. O sea, nadie puede contrariar para el sector o el ámbito de la población en el cual va dirigida esa ley, sí o sí la tienen que cumplir, porque la ley habla, también recordemos que van a haber sanciones si en dado caso nosotros llegamos a violentar, llegamos a menoscabar o no tomamos en cuenta lo que en la ley está establecido. Entonces, la parte legal es muy importante. En materia de turismo, yo les he compartido algunas leyes y reglamentos que hemos estado estudiando, hemos estado leyendo, y les comentaba pues, que aproximadamente tenemos de 12 o 13 leyes y reglamentos que rigen la actividad del turismo. Pero ¿qué pasaría si alguno de ellos, o mejor dicho, la totalidad de ellos, solo quedaron como iniciativas? Definitivamente pues no se pueden aplicar porque la ley nos habla de que tienen que ser aprobadas, tienen que ser autorizadas por los entes competentes para posteriormente entonces ser declaradas como vigentes. Esto es respecto a las reglamentarias. Y por último, tenemos a las normas individualizadas. Como bien saben, hay ciertos delitos o hay ciertas situaciones que se cometen de manera individual y en algunos casos, pues de manera colectiva, ¿verdad? Ustedes de repente, y qué sé yo, por ejemplo, alguna persona que haya quedado mal ante una agencia bancaria, por ejemplo, que pues haya firmado algún contrato, algún convenio y pues luego ya no quiera pagar, entonces es necesario que sea procesada legalmente o en algún momento pues tendrá que ser procesada y pues buscar la manera de solucionar la situación. Pero, ¿qué pasa en este caso? Entonces, como de intermedios hay contratos, hay convenios, entonces dice en este caso, a diferencia de las anteriores normas jurídicas,
Estas son de aplicación particular y se encuentran contenidas en los contratos, convenios y sentencias. Entonces les decía, hay de este tipo de documentos que regulan la conducta de la persona y también hacen la salvedad de que si en algún momento usted llegara a quedar mal, llegara a fallar, entonces les da la autoridad, les da el peso legal para que ellos puedan empezar a investigarle y que definitivamente pues, usted sepa cumplir con el compromiso con el cual pactó. Entonces, las normas jurídicas constitucionales tienen una clasificación. Esto nos permite entonces, dependiendo el delito, dependiendo la falta o la falla, pues saber qué tipo de sanción o cómo será esta persona procesada legalmente, ¿verdad? Porque yo les explicaba pues que no es lo mismo hablar de una persona que con violencia robó a aquel que hurtó. El hurto y la violencia son dos puntos totalmente distintos. Una persona que hurta no está violenta, incluso a veces lo hace de manera inconsciente e irracional, pero si hablamos de alguien que roba, definitivamente va a meter la violencia. Entonces, la ley pues nos habla de la manera correcta de actuar en dado caso que se presenten tales situaciones. Y entonces vemos ahí que así es, entonces como se da la estructura de las normas jurídicas en nuestro país. Así que con esto concluimos la guía de estudio número 2 y pues como aún tenemos tiempo, un poquito de tiempo, vamos a buscar algunos ejemplos de cada una de ellas. Por ejemplo, normas jurídicas constitucionales. Vamos a ver algunas de ellas. Preste atención. Bueno, en la primera pues ya hablamos que es la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Sí? Bueno, por cuestión de capacidad vamos a detenernos hasta acá. Y en la siguiente clase pues, vamos a seguir hablando de esto, porque el contenido próximo pues tiene bastante relación. Y recuerda entonces que hablamos de las normas jurídicas constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas, y ese es el orden que tienen las leyes en Guatemala.